iniciar entonces, ¿sí? Puede ser que las compañeras no se logren conectar. ¿Observas la pantalla? Ok. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este último encuentro de lo que es el seminario de investigación para la especialización técnica, en este caso en marketing digital. Em, Como es el último encuentro, pues espero que la asignatura haya sido el mayor provecho para cada uno de ustedes, sobre todo en el aspecto metodológico del desarrollo de la idea de trabajo técnico que ustedes van a desarrollar, pero también en esa motivación que ustedes puedan tener hacia lo que son los diferentes procesos de investigación, ¿sí? Entonces, aquí en el aula virtual ya ustedes van a poder observar. Allí se les publicó también el calendario académico del próximo periodo para que ustedes estén en cuenta. Bien. Y a su vez, pues tienen ya cargada la actividad del capítulo 3, que es lo que vamos a estar abordando hoy. Del mismo modo, las láminas que vamos a estar desarrollando, ¿ok? Recuerden que la idea fundamental es que dentro de 8 días ustedes puedan hacerme entrega del capítulo 3, así como lo ha venido haciendo, creo que eres tú, Luisana, donde me has entregado ya, por ejemplo, en el capítulo 2 me adjuntaste el capítulo 1, el capítulo 2, en el capítulo 3 pues deben hacer ese conglomerado de los 3 capítulos, ¿ok? Ok. La idea fundamental también es que el próximo sábado, es decir, dentro de 2 semanas en realidad, ¿sí? Deberíamos hacer una pequeña exposición de esos 3 primeros capítulos. ¿Bien? Sería el 8. ¿A qué? Yo no ya. El 6 de agosto deberíamos estar entregando el capítulo 3, ¿bien? Ok. Bueno, en conjunto con los 3 capítulos, para que la próxima semana, es decir, a partir del 8 de agosto, podamos empezar a hacer esa presentación. Bien. Ah, Em, la presentación la podemos hacer ya en mutuo acuerdo o también la pudiésemos generar el día sábado. Allí realmente no hay problema. Yo lo que quiero observar es las diapositivas que ustedes puedan ir montando, que seguro les va a ayudar porque van a tener un trabajo ya realizado para cuando vayan a presentar formalmente el trabajo, ¿ok? También para ayudarlas a ver cómo se desenvuelven en la explicación de estos 3 primeros capítulos y sobre todo es eso, como les digo, ayudar, ¿ok? Aquí yo no voy a estar evaluando de forma muy rígida ni tampoco quiero que una vez o que ustedes se sientan mal porque les empiece a decir, mire, esto está mal o hay que cambiar esto. No, realmente esa es la idea, ¿ok? Que en esta materia, en mi caso, que les estoy facilitando este curso, les deje eh, como apoyo al menos las diapositivas hechas y que ustedes también tengan la práctica de cómo pudiese ser la defensa, ¿ok? Y al contrario, yo poderles es orientar, decirles, miren, no, cambiemos esta diapositiva o cuando te vayas a referir a las bases teóricas, es mejor hacerlo de esta manera, ¿ok? Es decir, esas orientaciones que vamos a tener. Bien, es lo que quisiera con ustedes. Sin embargo, aquellas que entreguen los 3 capítulos, ¿sí? Y no presenten la exposición o esa disertación que vamos a hacer, no significa que van a perder la materia tampoco. Bien, no la van a perder. Eh, Porque el requisito fundamental para este seminario es que ustedes tengan al menos los 3 capítulos de una u otra manera elaborados, ¿ok? Ese es el requisito. La ok. exposición se las estoy agregando como un valor adicional para que ustedes pues tengan ya esa primera experiencia. Eso es lo que yo quiero, que ya tengan una experiencia en cómo exponer, en cómo elaborar las diapositivas y a lo mejor cómo sería estar frente a un jurado, ya sea, en este caso pues lo haremos virtual, pero en algunas preguntas que puedan surgir allí, al menos de esos 3 primeros capítulos. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, sería eso. Hola María Gabriela, buenas tardes. No, pues le estaba comentando a Luisana que ya allí en el aula tienen el capítulo 3, es decir, el apartado para cargar la actividad y también las láminas correspondientes, ¿ok? Y que la idea es que, bueno, dentro de 8 días ya termina formalmente la materia, porque hoy es el último encuentro, entonces dentro de 8 días es indispensable que todas entreguen los 3 capítulos, ¿ok? Que es el requisito para aprobar este curso. Hola, profe, Ajá, hola, ¿cómo disculpe. está?
El otro sábado también es la exposición. No, no, ahí es donde les decía que el otro sábado Ajá. cerraríamos. A partir del lunes 8, ¿sí? Del lunes 8 hasta el siguiente sábado, nos ponemos de acuerdo Ujú. para hacer la exposición como tal, ¿ok? Porque les Ah, repito, lo que bueno, quiero es hacerles esa ayuda. Entonces usted me pudiese decir, profe, yo pudiese defender el martes a la 1 de la tarde. Y yo le digo, bueno, nos conectamos los dos, ¿ok? Y empezamos a hacer esa exposición. ok, con diapositivas, Sí, normal, como lo ideal cualquier... es que tengan las diapositivas, ajá, de esos tres Ujú. primeros Bueno, capítulos. yo más o menos tengo un modelo porque en la universidad Ujú, ya yo he hecho varios trabajos, entonces ya me han explicado cómo hacer las diapositivas. De todas correcto. maneras, pues se lo mostraré incluso antes. Lo que sí, pues para decírselo de una vez, yo trabajo hasta las 3 de la tarde, entonces, Ok. bueno, de lunes a viernes. Entonces, bueno, ya saben más o menos el horario que No, no hay puedo problema, manejar. no hay problema. Usted me dice 5 de la tarde o un sábado, o así sea a las 7 de la noche, yo me conecto, no hay problema, ¿ok? Lo que quisiera es eso, Ok, simplemente escucharlas. Del mismo ok. modo, me gustaría que se pudiesen conectar las demás, las otras dos compañeras para que también observen la experiencia, ¿no? Y puedan entonces ver o retroalimentarse en conjunto para ver los detallitos que tiene una de sus compañeras o al contrario, ver si una de sus compañeras lo hizo muy, muy bien, entonces se puedan guiar también de esos criterios, ¿ok? Sin Yo embargo, no trataré es de, bueno, obligatorio, no es ah, obligatorio, ok. pero me gustaría es para eso, como para que ustedes vayan teniendo o observen lo que hicieron también sus compañeras, ¿ok? Bueno, de todas maneras, si alguna compañera o Luisana o Laura lo hacen en la mañana, pues yo los acompaño. Eso sí, bueno, casi no comentaré, sino lo Ok. tendré bajito para que en la oficina no se escuche, sino con los audífonos. Ah, perfecto. Bueno, entonces sería eso, ¿ok? Eso es lo que les daba de información por allí. Vamos a comenzar entonces hoy ya la última clase. Sé que se van a poner bastante tristes, pero es el último encuentro de seminario de investigación, ¿ok? Aquí pues vamos a abordar el capítulo número 3 que se denomina marco metodológico, ¿ok? En este marco metodológico, pues tenemos al menos 5 procedimientos, 5 etapas, ¿ok? O 5 fases que debemos desarrollar, pero que por supuesto no son una camisa de fuerza. Esto dependerá sobre todo de los manuales, los instructivos que tiene cada una de las instituciones universitarias. Si ustedes observan, por ejemplo, el que ustedes van a elaborar en el capítulo 3 propiamente, bien, guiándonos de la guía holopráctica, está lo que es el tipo de investigación, ¿ok? Diseño, población y muestra, de ser el caso, las técnicas de datos, la validez y confiabilidad. Bien. Em, Sin embargo, si ustedes agregan algún otro apartado que puede estar aquí, como por ejemplo es la naturaleza de la investigación, no habrá ningún problema, ¿ok? Sin embargo, pues no es una necesidad. ¿Qué quiero también darles en esto? Porque recuerden que no sé si las tres van en el mismo proceso, pero si ustedes continúan hacia una maestría, allí sí es muy importante tomar en cuenta la naturaleza de la investigación y aún más si vamos ya a un doctorado, ¿ok? Em, pero en esta primera etapa del posgrado, que es la especialización técnica, pues lo mínimo que nos piden es el tipo o nivel de esa investigación. Ok, entonces, en términos generales, cuando hablamos del marco metodológico, que es algo que ustedes deben colocar allí, una vez coloquen capítulo 3 marco metodológico, deben dar como una pequeña introducción de en qué consiste ese marco metodológico. Entonces, nos habla de que en este capítulo se conforma la metodología que constituye el plan o conjunto de fases en forma ordenada que permite mostrar lo que se hizo, ¿ok? El por qué y cómo lo hizo. Esas son las tres aspectos fundamentales que enmarca este marco metodológico. ¿Ok? Lo primero es qué se hizo. Fíjense que aquí me está hablando del pasado, porque la idea es que cuando ustedes ya pasen a la siguiente materia, que es informe de investigación, y ya posteriormente hagan su trabajo, la defensa de su trabajo técnico y entrega, toda la redacción del trabajo debe estar en pasado. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. A lo mejor en este momento ustedes pudiesen o me han entregado algunos trabajos hablando en futuro y yo no lo he corregido, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este momento es válido porque estaríamos haciendo un proyecto y entonces es lo que ustedes esperan hacer, lo que esperan alcanzar, ¿ok? Pero una vez ya terminen el trabajo, entonces ya no puedo seguir hablando en futuro, sino tengo que cambiar esa redacción para que todo quede en lo que se hizo, es decir, en el pasado, ¿ok?
Pues porque evidentemente se supone que ya han terminado ese proceso de investigación. También hablar del por qué se hizo de esa manera, ¿verdad? Y luego el cómo se hizo. El participante investigador debiendo estar sustentado por el criterio de libros de metodología. Ok, aquí nos estamos guiando de Rodríguez en el año 2014. ¿Por qué sobre todo habla de sustentado por el criterio de libros de metodología? Porque en esta parte metodológica hay una diversidad de autores que pueden a lo mejor mezclar los conceptos. A esto me refiero a que podemos conseguir autores en los cuales el tipo de investigación lo mencionan como el diseño de la investigación, ¿ok? Y el diseño lo involucran como el tipo, ¿ok? Esta, vamos a decir, diferencia de conceptos es válida siempre y cuando ustedes lo sustenten por el autor, ¿ok? Eso es lo más importante. Y pues obviamente no solo aquí en el capítulo 3, sino en todo lo que se desarrolla en su trabajo, pero indispensablemente, sobre todo en esta etapa, es donde ustedes pueden conseguir, repito, esa variedad de que voy a buscar un autor y dicen, uy, pero este autor define el tipo de investigación en 3, mientras que este coloca 5. El otro lo dice, lo está mostrando es como un diseño de la investigación, ¿ok? Entonces, allí depende de con qué autor ustedes se van a casar y en función de eso lo citen allí debidamente para que esté muy bien sustentado y de esa manera no van a tener inconveniente, ¿ok? Fíjense entonces que aquí hablaríamos de esas mismas tres preguntas basadas en qué. Cuando vemos de lo que se hizo, de por qué se hizo y de cómo se hizo, pues estamos desarrollando técnicas, procedimientos aplicados y en función métodos, ¿ok? De estos tres elementos, lo primero, como ven aquí en el ciclo, es el método, ¿ok? La metodología, esa es la base. Después, esos métodos yo los tengo que desintegrar en un conjunto de técnicas. ¿Ok? Y posteriormente, pues explicar los procedimientos aplicados. Entonces, el qué se hizo se responde con los métodos, ¿ok? El por qué se hizo se responde con las técnicas. Y el cómo se hizo lo vamos a responder con los diferentes procedimientos aplicados. Bien. Entonces, vemos aquí que además debe mencionarse las razones por las cuales se seleccionó esa metodología. Eso es muy importante. Nosotros tenemos el autor y entonces vemos la naturaleza de la investigación. Hacemos una pequeña introducción, definimos el tipo de naturaleza de investigación según un autor y posteriormente damos nuestro aporte en función de por qué consideramos que ese tipo o ese nivel o ese diseño es el adecuado o fue el adecuado en nuestra investigación. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Sí, bueno, yo les consulto para ver si que se quedaron dormidas o están ahí prestando atención. Entonces, miren, en enfoques de la investigación, básicamente tenemos dos, ¿ok? Básicamente son dos enfoques. Esto va para el aspecto de la naturaleza, o algunos también lo llaman enfoque. Sin embargo, pues surge un tercer enfoque que no es otra cosa que la mezcla de los dos enfoques, ¿ok? Pero naturalmente hablamos de dos enfoques de la investigación. El tercero, repito, es simplemente unir esos dos enfoques. Bien, entonces, cuando hablamos de los enfoques, según Hernández, Fernández y Batista, ellos clasifican cuantitativo. ¿Ok? El enfoque cuantitativo me dice que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a utilizar el enfoque cuantitativo es porque dentro de su investigación ustedes van a utilizar para desarrollar algún objetivo específico, o en este caso el 100%, perdón, el 100% de los objetivos específicos van orientados hacia la cuantificación, hacia la medición numérica. Si eso es así, entonces estamos bajo un enfoque cuantitativo, ¿ok? En el caso de los trabajos de ustedes, de los que me han entregado y me han conversado, básicamente van en este enfoque, ¿ok? Porque ustedes tienen que aplicar análisis estadístico, van a tener que aplicar al menos encuestas o entrevistas y posteriormente procesar eso mediante ese análisis estadístico, ¿ok? ¿Para qué? Precisamente para probar las hipótesis que ustedes se plantearon al inicio en el capítulo 1 cuando formularon ese problema. Entonces, allí habían ciertas hipótesis que van a responder mediante la aplicación numérica o de análisis estadístico. ¿Ok?
Si nos vamos al cualitativo, en el cualitativo nos habla de que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es tomar cualidades descriptivos de nuestra investigación para empezar es a desarrollar cierta redacción explicativa y sobre todo interpretativa en cada uno de esos objetivos. ¿Ok? Entonces, es la base allí. Si en sus objetivos específicos ustedes consideran que pueden dar respuesta o desarrollo a cada uno de ellos sin medición numérica, estaríamos en un enfoque cualitativo. ¿Ok? Si consideran que debo aplicar en todos ellos una medición numérica o análisis estadístico, pues estaríamos dentro del cuantitativo. Pero existe pues esa otra relación que es el enfoque mixto, que surge de la combinación de los dos enfoques, como nos dice allí. Es decir, si ustedes consideran que en un 50% de su investigación van a aplicar medición numérica y análisis estadístico, y en el otro 50% estaríamos hablando de simplemente análisis interpretativo sin necesidad de una medición numérica. ¿Ok? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando del enfoque mixto. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Vamos bien? Ok. Les repito, en el caso de ustedes, pues van es enfocadas hacia lo cuantitativo, porque específicamente van a tener que aplicar, en la mayoría de lo que vi, encuestas, ¿ok? Y esas encuestas requieren entonces de una medición numérica y de análisis estadístico para hacer una conclusión y en función de eso, pues generar la propuesta que cada uno de ustedes va a realizar, que ya sea el plan de marketing digital, la parte de las redes sociales, qué sé yo, ¿ok? Bien. Vámonos ahora al tipo o el nivel de la investigación. En este caso, según Hurtado de Barrera y Barrera, ¿verdad? Habla de que los métodos, técnicas, tácticas y estrategias, fíjense que ellos, y es así, yo también comparto esta idea, dividen estas palabras como distintas. Y es porque efectivamente lo son. A veces nosotros al escribir, sobre todo al escribir, eh, pensamos que decir estrategia, eso es lo mismo que hablar de una táctica o de una técnica, y son cosas muy distintas. Fíjense que hablamos de métodos, ¿ok? De técnicas, tácticas y estrategias. Esas cuatro palabras son muy distintas. ¿Que se relacionan entre sí? Correcto. Y que a lo mejor son interdependientes, es decir, que a lo mejor para yo aplicar estrategias puedo generar ciertas tácticas, lógico, ¿ok? Porque la estrategia pues, vendría a ser lo macro, vendría a ser todo, ¿ok? Ese proceso, mientras que las tácticas son aquellos pequeños movimientos, como el nombre no lo indica, para alcanzar esa estrategia. Y que dentro de las tácticas yo puedo aplicar métodos y técnicas que favorezcan igualmente ese cumplimiento. Entonces es como ir desde lo macro hasta lo micro, desde lo más pequeño. Planteo estrategias, planteo tácticas, hago una metodología y posteriormente las técnicas que voy a desarrollar allí, ¿ok? Entonces, en ese caso dice que no son genéricos para cualquier investigación, es decir, pues esto tampoco es un patrón, ¿verdad? Que básicamente no, todas las investigaciones van a tener las mismas estrategias, tácticas, técnicas, no, ¿ok? Van a depender, nada más ya lo vimos desde la naturaleza, si es cuantitativa o cualitativa o en el caso de la mixta, pues ya difiere una investigación de la otra. Entonces, los métodos son diferentes en función del tipo de investigación y del objetivo que se pretende lograr, ¿ok? Fíjense que en este cuadro está muy, muy sencillo para que ustedes se guíen de cómo seleccionar en este caso el tipo o el nivel de la investigación. Si nosotros nos vamos al primer nivel, que es el nivel perceptual, ¿ok? Nos habla de un conocimiento externo y superficial del evento. Simplemente nos va a permitir precisar. ¿Cómo debería ser el objetivo? Explorar o describir. Si nuestro objetivo, cuando ustedes lo redactaron, ¿ok? Va a eso, a explorar la situación XY, a describir X situación. Entonces, estaríamos dentro de una investigación exploratoria en el caso de explorar y descriptiva en el caso de describir. ¿Ven? Entonces va ligado. Profe, Ajá, dígame. por ejemplo, en mi caso es proponer, es Ujú, decir, proponer un plan de marketing aquí digital está. al Ujú, CNTO. Entonces, mi tipo de investigación sería eso proyectiva. es correcto. Ujú, ahí ya la tienes. Porque, o sea, lo que se va es a proponer un plan para que la institución pueda tener mejores estrategias a la hora comunicativa
de servicios y todo eso, o sea, la parte ya de marketing como tal, pero no el marketing, sino una parte de ella que sería el marketing digital, Ujú. a través de los medios digitales. Eso es correcto. Entonces, ¿sí estoy bien ahí? Correcto, sí, Ah, ok, así chévere. es. Ujú. Gracias. Entonces, específicamente así es, ¿ve? Ustedes buscan su objetivo y en función de eso, ahí está la respuesta. Si me voy al segundo nivel, entonces en este nivel nos habla de que implica la búsqueda de aspectos no tan evidentes, de aquello que parece oculto y subyace a la organización. ¿Ok? Ahí estaríamos hablando de análisis o comparaciones. Entonces, analizar o comparar, investigación analítica o crítica, ¿ok? Investigación comparativa. Bien, dentro de lo comprensivo, que es lo que nos habla María Gabriela, porque dice que alude a la explicación de las situaciones que generan el evento. Eso es lo que ustedes van a hacer, o en el caso de ella es lo que ella va a hacer. Ella va a explicar claramente las situaciones que le están generando a ella el problema y cómo lo hace ella en función de eso con una propuesta. Entonces ella va a proponer y por ende necesita o se va a apoyar de una investigación proyectiva. Por eso, María Gabriela, tienes que profundizar muy bien allí, ¿sí? Vas a leer bastante, vas a buscar varios autores de investigación Ujú, proyectiva, y el que ujú. a ti te parezca mejor, que se adapta más a las necesidades de tu investigación, ese es el que vas a citar dentro del tipo o nivel de investigación. Entonces tú vas a hablar de que estás dentro de un nivel Ujú, comprensivo, ¿ok? Y el tipo ujú. de investigación es proyectiva. Bien. Profe, ¿el autor tiene que, a juro, siempre ser uno? O por lo menos a No veces. pueden ser, pero ¿cuál es el problema allí? ¿Qué es lo que no quisiera? Ujú, ujú, Este, lo que no quisiera es que eh, se vayan a contradecir, ¿ves? Porque a veces me ujú. colocan varios autores, pero entonces un autor dice una cosa, el otro dice otra cosa totalmente distinta, y después para que usted explique eso termina siendo complicado, ¿ves? Ok. Entonces sí puedes usar varios autores, por ejemplo, puedes usar un autor para el nivel y otro para el tipo, no hay problema, pero siempre y Mm, cuando los dos vayan ujú. encaminados. Ah, ok, O ok, pudieses ok. utilizar dos para la proyectiva, pero para complementar, ¿ves? Supongamos que Ajá. un autor dice cierta cosa de la proyectiva y otro dice Y otra otro cosa, pero que lo complementa. añade. Ujú. Eso. Ok. Ahí Ujú. te quedaría excelente. ¿Ok? Ok, chévere. Gracias, profe. Y recuerden que una vez hagan eso, citen los autores, tienen que hacer su comentario propio y explicar por qué es proyectiva y por qué es comprensivo. ¿Ok? Ujú, Bien. Y bueno, en el último nivel hablamos de la parte de integración, es lo integrativo, porque implica la modificación del evento por parte del investigador, ¿ok? Entonces hablaríamos de modificar, confirmar o evaluar. Bien. Y pues ahí están los tres niveles del tipo de investigación. Ok. Básicamente entonces nos vamos a este esquema, que también, como les decía, es otro aspecto dentro de este mismo nivel o tipo del estudio de investigación. Tenemos según el nivel del conocimiento a obtener. Allí estaríamos hablando de exploratoria, descriptiva o explicativa. Y nos podemos ir también según la estrategia que emplea el investigador, es decir, documental, de campo o experimental. Y aquí está una explicación para que podamos entender, ¿ok? Entonces, fíjense esto. Si nosotros nos apoyamos, porque podemos, en el caso, por ejemplo, de lo que nos veía María Gabriela, yo puedo definir una investigación proyectiva, bien, pero me puedo apoyar, ¿ok? Después de esa investigación proyectiva, yo me puedo apoyar en una investigación explicativa o descriptiva o de campo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, es allí en donde ustedes también van a ver cómo correlacionan esas integralidades de cada tipo de investigación. Porque, por ejemplo, en la investigación exploratoria nos dice que se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado, sobre el cual hay poca información, por supuesto, o no se han realizado investigaciones anteriores. Esto sobre todo se ve es a nivel doctoral, ¿bien? Porque es allí donde ustedes generan unas aproximaciones teóricas o tratan de hacer modelos, ¿ok? Entonces, a veces las ideas de los doctorandos son un poco no comunes y también eso es lo ideal, ¿no? Entonces, como no es tan común, pues entonces no van a conseguir muchos antecedentes, a lo mejor no hay investigaciones anteriores sobre ese tema en específico y por ende, pues sería entonces una investigación exploratoria, porque básicamente está, como el nombre lo dice allí, pues buscando esos nuevos conocimientos que no se han abordado hasta el momento. ¿Ok? Por eso también dentro de esta investigación exploratoria concluimos con preguntas y no con respuestas, porque queda abierto para que se siga indagando en ese tema de investigación. ¿Ok?
La investigación descriptiva, entonces, busca especificar propiedades, características, rasgos de cualquier fenómeno, ¿ok? Porque va a describir esas tendencias de un grupo o población y concluye con la identificación de esas características, ¿ok? Nos dice que la indagación va dirigida a responder la pregunta, ¿quién, qué, dónde, cuándo, cuántos? ¿Ok? Y sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno. Generalmente, este tipo de investigación es el más utilizado, ¿ok? Sobre todo cuando estamos en este aspecto del marketing o algunos se van por hacer un estudio de mercado, la investigación termina siendo descriptiva porque vamos a tomar una población de estudio y vamos a describir específicamente el comportamiento que tiene esa población con respecto a nuestras variables de estudio. Entonces, eso es lo que simplemente hacemos allí. Nosotros no vamos a modificar el comportamiento de nuestras variables ni vamos a modificar el comportamiento de nuestra población. Simplemente vamos a indicar de forma descriptiva lo que hemos conseguido allí. ¿Ok? Entonces decimos, mire, el 70% sí, el 20, 30% no, el 90% considera esto, el otro no lo considera, esta persona consumiría este producto o no lo consumiría. ¿Ok? Entonces estaríamos en esa etapa descriptiva. Si nos vamos a una investigación correlacional, es aquella que asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o una población. Pretende determinar cómo se relacionan, ¿ok? O a veces, pues, cómo no se relacionan, porque de allí surge eso. Podemos conseguir que hay relación o no hay relación entre esas variables o conceptos entre sí. Bien, esto, por ejemplo, yo lo utilicé en mi trabajo de maestría, porque yo realicé allí un, un estudio básicamente para medir esa correlación que hay entre tres variables financieras fundamentales. Yo tomé una variable externa, dos variables internas y me di cuenta, haciendo un proceso correlativo, estadístico netamente, que efectivamente sí hay una relación inversa entre mis variables. Y eso yo lo utilicé. Pero también me apoyé de la investigación descriptiva. O sea, en mi trabajo de grado yo utilicé la investigación descriptiva, investigación correlacional. Y yo me fui por el enfoque mixto, ¿ok? Porque específicamente utilicé entrevistas y utilicé encuestas y a su vez, pues me fui a la parte neta de la correlación, ¿ven? La correlación estadística. Entonces, es eso. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, conocer si existe una relación entre las redes sociales y los ingresos que tiene una empresa, ahí estaríamos hablando de una investigación correlacional, porque ustedes van a llegar a concluir si existe o no esa relación y si es una relación muy alta o es una relación muy baja, o si específicamente, como dice allí, no hay ninguna relación entre esas dos o tres variables de estudio, dependiendo de cómo ustedes lo quieran desarrollar. ¿Bien? Sin embargo, en el caso que ustedes me han planteado, yo las veo a la gran mayoría por la parte descriptiva. ¿Ok? La última Ujú. investigación, vamos hacia la investigación explicativa, que nos dice que, pues, que pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos. El investigador plantea relaciones de causalidad y procesos explicativos. ¿Ok? Bien. Mm, En el caso también habríamos que revisar puntualmente, pero a lo mejor pudiesen también algunas tocar esta investigación explicativa, siempre que efectivamente se concluya bajo las relaciones de causalidad, donde ustedes realmente muestren causas. ¿Ok? De esos problemas que plantearon o de ese problema que plantearon. Si ustedes concluyen mediante la investigación la causa real, demostrable, ¿ok? Del problema, entonces o vamos a utilizar esa investigación explicativa. ¿Bien? Ok. ok. Ahora en los diseños de investigación, que es otra etapa. El diseño de investigación, pues sí, va enmarcado en estos tres tipos de diseño que tenemos aquí. ¿Ok? Pero es importante esto que está en rojo. Dice, tome en cuenta la pregunta que formuló en el planteamiento del problema, porque fíjense que todo esto va de la mano. ¿Ok? Por eso desde el capítulo uno yo traté de explicarles la formulación de esas preguntas y que esas preguntas se unen a los objetivos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque después esos objetivos y esas preguntas se unen al diseño de la investigación o a todo este capítulo 3 prácticamente. Entonces podemos ir hacia el diseño documental, podemos ir hacia el diseño de campo o podemos ir hacia el proyecto factible. ¿Ok? ¿En qué encontramos allí? Bueno, ante un problema
de la realidad, decimos, si se propone elaborar y desarrollar propuestas de solución, que es lo que me dice Gabriela, ¿verdad? Que ella va a utilizar, porque fíjense Sí. que va a proponer, entonces, si se propone, ¿verdad? Ajá. Para ajá, propuestas de solución, formular políticas, programas, tecnologías, métodos, Ujú. procesos manuales, bueno, entre otros. Ella va, es enmarcada al proyecto factible. Ese es su diseño. Listo. ¿Ok? El 20 diseño de puntos. ella es un proyecto factible. Exactamente. Ella ya lo tiene allí. ¿Ven? Si nos vamos a que vamos a proponer, ¿ok? Porque también aquí puede ser, se propone, pero se propone que descubrir, analizar, interpretar o explicar sus causas y efectos, que no es lo que va a hacer María Gabriela, porque ella no va No. a proponer eso, ella nos va a proponer es una solución, ¿ok? Ujú. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un diseño de campo, ¿ok? Porque básicamente dice que debo ir a buscar la explicación de las causas y efectos que tiene ese problema. Y entonces esta investigación de campo puede ser experimental o puede ser no experimental. Experimental cuando cambiamos el comportamiento de las variables. Esto generalmente se aplica en los campos de la medicina, por ejemplo. Bien, cuando empezamos, como lo dicen allí, a hacer esas experimentaciones. ¿Y qué ocurre si aumento esto? ¿Qué ocurre si lo disminuyo? Y generalmente estos estudios son muy largos, ¿ok? Porque específicamente tenemos que concluir una solución también, como lo dice allí, una propuesta, pero una propuesta de cambios de variable, ¿ok? Mientras que también pudiese ser simplemente no experimental, es decir, fui al campo de estudio, tomé las muestras, tomé las encuestas también que pudiese aplicar allí, pero simplemente llego a no cambiar tampoco el proceso de mis variables, sino solo digo, mire, explico las causas y efectos de esta manera según lo que conseguí. ¿Ok? Y por último, cuando lo hacemos desde un análisis de información elaborada o procesada por otros autores. Lo que hacemos básicamente es interpretar lo que ya está, lo que ya nos dicen las leyes, lo que ya nos dicen otros autores o cualquier otro tipo de referencia bibliográfica que encontremos. Entonces allí nos vamos es al diseño documental y este se clasifica en bibliográfico porque básicamente utilizamos bibliografía. ¿Ok? Bien, bueno, aquí también tienen como una pequeña conclusión de cada uno de estos diseños que ustedes pueden tener allí. Entonces nos dicen, en el diseño documental, eh, analiza los datos obtenidos de diversas fuentes de información, tales como fuentes impresas, que pueden ser documentos escritos, gráficos, ¿verdad? Fuentes electrónicas, que las utilizamos hoy en día bastante, ¿verdad? Básicamente creo que la mayoría utilizamos fuentes electrónicas. También fuentes audiovisuales, ¿verdad? Como grabaciones, videos, qué sé yo. Si nos vamos al diseño bibliográfico, podemos hablar de que es propio de las investigaciones documentales, ¿ok? Es la revisión del material documental como fuentes primaria o secundaria de manera sistemática, rigurosa y profunda. Esto generalmente, estos diseños documentales o biográficos van más asociados al área del derecho, por ejemplo, ¿ok? Porque ellos lo que hacen es tomar la norma, tomar las leyes y interpretarlas y con base a eso, pues generar unas causas y efectos a un problema que se está generando. Bien. Si nos vamos al diseño de campo, entonces recoge datos directamente de la realidad, como veíamos, ¿verdad? Encuestas, panel, eh, bueno, aquí nos indica que es un panel, una encuesta que se aplica a la misma muestra, pero en periodos diferentes, ¿ok? Eso también pudiésemos aplicar algunas técnicas de muestreo, sobre todo es muy utilizada estos muestreos en el área del marketing, porque lo que nosotros hacemos es, si la población es muy grande y una vez más la muestra también cambia, ¿ok? Pues yo tendría que hacer un muestreo dependiendo del tipo de muestreo. Generalmente en el mercadeo utilizamos el muestreo estratificado porque allí lo que hacemos es, pues, tratar de segmentar esa muestra. Y les hablo de mi experiencia. En cuando me gradué de ingeniero, ¿ok? Yo hice un estudio de factibilidad para medir pues la creación de una tienda de café y chocolate venezolano propiamente aquí en San Cristóbal. Es decir, yo quería ver si era factible generar un Starbucks venezolano. Esa era mi idea de negocio, ¿ok? Entonces allí, pues para yo poder tomar las encuestas en el estudio de mercado, tuve que hacer una segmentación, porque si yo me iba al municipio de San Cristóbal, que es donde residimos, básicamente aquí hay 5 parroquias. Entonces yo tenía que saber, ajá, yo tengo que aplicar 300 encuestas, pero ¿dónde las aplico?
¿ok? Para que sea un equilibrio, para que realmente el mercado sea sano. ¿Dónde aplico yo esas 390 encuestas, por ejemplo? Entonces yo empiezo a estratificar por parroquia y de acuerdo a la población que tiene cada parroquia me va a decir un porcentaje y ese porcentaje me va a decir cuántas encuestas tengo que aplicar en cada parroquia. ¿Ven? Y ya posteriormente yo seleccionaba en cada una de las parroquias algunos puntos estratégicos como centros comerciales, supermercados, es decir, pues lugares muy, muy concurridos para que se facilitara ese proceso de recolección de datos. ¿Ok? Bien, entonces en eso es esta parte del diseño de campo. El diseño experimental pues nos habla de que manipula variables para observar resultados como veíamos, ¿no? Como les explicaba. Entonces, la estrategia de investigación está definida por el origen de los datos, primarios en diseños de campo y secundarios en estudios documentales, por la manipulación o no de ciertas condiciones en las cuales se realizan los estudios, pues van al diseño experimental y no experimental o de campo, ¿ok? Y algo muy, muy importante, sí, es que no debemos confundir el diseño de investigación con el tipo de investigación. Por ejemplo, el diseño que hemos visto aquí es un proyecto factible en el caso de María, ¿verdad? Ella se fue por el Ujú, diseño de proyecto factible, pero el tipo de investigación de ella pudiese ser, como veíamos, ella puede irse hacia lo descriptivo basándose en la investigación proyectiva. ¿Ven? Ella pudiese aplicar. Es más, ella pudiese en tal caso decir, mire, la investigación proyectiva es como la macro, ¿verdad? Porque va a dar ujú, respuesta a su objetivo general. Pero ella puede valerse de una investigación de campo y una investigación descriptiva, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué de ujú, campo? Porque ella puede avalar que va a tomar la muestra en su empresa. Es decir, que va a ir al ujú, campo en donde está el problema. Ella va a ir allí. Pero a su vez, con todos esos resultados que ella tiene allí, va a generar un análisis descriptivo del comportamiento de esas variables, ¿ok? Que en este caso sería lo de las redes sociales. Y con todo eso que ella que va a generar, bueno, por eso ya se va a ir al diseño proyecto factible, porque ella va a generar una propuesta para dar una posible solución al problema también, ¿ok? Bien, ujú. ok. Ahora nos vamos al procedimiento para recaudar la información, que también le llamamos técnicas e instrumentos para la recolección de datos, también se conoce así, ¿ok? Entonces, en este punto se debe describir brevemente las etapas y las fases que se cumplieron para la realización de esa investigación. ¿Qué técnicas tenemos? Entonces, son cosas distintas también y a veces, o generalmente yo observo que se equivocan, ¿ok? Se equivocan bastante indicando la técnica y el instrumento. Y me dicen, no, la técnica fue esta y el instrumento fue este, pero no, las mezclan, las cambian. Entonces hay que estar muy, muy claros en cuáles son las técnicas y cuáles pueden ser los instrumentos, sobre todo cuando ustedes vayan a terminar de hacer el cuadro de variables, sí, que ya vi por allí, que creo que Luisana ya lo empezó a montar. Entonces, si ustedes van a utilizar el modelo que dice técnicas e instrumentos, coloquen allí correctamente cuál es la técnica y cuál es el instrumento. ¿Ok? La técnica nos dice que es un elemento abstracto y responde a la pregunta, ¿cómo voy a recoger esa información? ¿Ok? Mientras que el instrumento ya es el elemento concreto y nos va a responder la pregunta es, ¿con qué voy a recoger esa información? ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar que puedo tener fuentes primarias y secundarias que también nos hablaban anteriormente de ellas para que ustedes sepan cuáles son. Yo puedo tomar fuentes primarias de recolección de datos, que son personas, en el caso de ustedes básicamente, ¿verdad? Porque ustedes, si van a aplicar una encuesta, va a ser a personas, al gerente, a los que trabajan allí, a un departamento en específico, qué sé yo. Se lo pueden aplicar a organizaciones, a ciertos acontecimientos o a un ambiente natural. Entonces, eso es una fuente primaria. ¿Ok? Mientras que las fuentes secundarias pueden ser impresas o digitales y va más a qué? Las impresas, pues a publicaciones no periódicas o a publicaciones periódicas. Las digitales como páginas web, publicaciones periódicas en línea, documentos digitalizados o bases de datos. Ustedes también pueden hacer una mezcla de estas fuentes, pueden utilizar las dos fuentes, pero es importante explicar allí para cuál o en dónde, mejor dicho, en dónde van a utilizar cada fuente. Entonces ustedes dicen, para el desarrollo del objetivo específico número uno, denominado diagnosticar, se empleará la recolección mediante fuente primaria, específicamente en las personas que laboran en tal o en la organización, ¿ok? Profe, no entendí las secundarias.
Ajá, las secundarias son fuentes que pueden clasificarse en impresas. Por ejemplo, cuando tú agarras un periódico, ¿sí? Ajá. Supongamos que tú agarras un periódico y en el periódico aparece una noticia o una información que te ayuda a dar respuesta a tu objetivo. Entonces de allí usted estaría utilizando una Ah, fuente secundaria impresa y periódica. ¿Por qué le llamamos periódica? Porque generalmente el periódico sale en una frecuencia de tiempo determinada, ¿no? Es decir, ujú, diariamente o algunos semanalmente, ¿ok? ujú. También pudiese ser que tú tengas una información impresa, pero que es una publicación no periódica, es decir, que solamente salió por ese año y más nada. Ok, pero también te sirve. El detalle es que está impresa. Bien, eso sería. Y la otra, pues que son digitales, que es la que comúnmente utilizamos, ¿verdad? Porque estamos en Internet y allí pues podemos Ujú. utilizar ciertas páginas web, ¿ok? Como por ejemplo, nos vamos al Banco Central de Venezuela o en el caso de ustedes, puede que les sirva mucho el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, ¿ok? Allí es una Ujú. página web que les puede proporcionar información sobre el contexto de un sector en específico. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden conseguir cuál es la población del estado Mérida, cuál es la población de una parroquia en específico, ¿ok? Entonces eso les pudiese ayudar para recolectar datos y eso es una fuente secundaria. Bien, Ujú. como documentos digitalizados, es decir, lo que ustedes hicieron también, porque en los antecedentes van a buscar trabajos de grado que pueden estar digitalizados, entonces son fuentes secundarias, ¿ok? Eso Por eso, también lo mencionamos ahí, sí, sí, por eso les digo pero los que antecedentes. ustedes Ujú. pueden mezclar las fuentes, o sea, no necesariamente se casan con una sola, no, generalmente podemos utilizar las dos fuentes. Lo importante es explicar dónde utilizaron la fuente primaria y dónde utilizaron la fuente secundaria, ¿ok? Entonces, la Por lo fuente menos primaria las para, ajá, publicaciones, ajá, por lo menos las publicaciones periódicas en línea, eso ya es como como los revistas mismos científicas, periódicos, pero que usted lo buscó fue digitalmente. por lo menos revistas científicas podría entrar ahí. También, sí, eso Ujú. estaría en publicaciones periódicas en línea, Y correcto. bases de datos sería de algo más interno de la empresa. Pudiese ser, ajá, que le suministre, o cuando están, por ejemplo, en la carrera de ingeniería informática, que ellos Ujú. toman como referencia algunas digitalizaciones ya en base de datos hechas. Entonces ellos toman Ujú. de allí esa información. Ujú. Ah, por ejemplo, eh, ahí en el SIDA, donde yo estoy haciendo Ajá, el trabajo, ellos tienen su página web, ahorita la están renovando, porque, bueno, tuvieron un problema con el que la hizo y todo eso. Ajá, entonces, pero por lo menos el ingeniero, él me dice que ellos tienen cuántas visitas hay, cuáles son los ítems que más buscan, no sé qué. Entonces, eso también sí, me pudiera servir a mí para ujú. ver cuál es el alcance que Eso ha es tenido la correcto, institución y ver hacia ese departamento cuál ha sido, porque, por ejemplo, una cosa es ir al astronómico, que a las personas les encanta ir a conocerlo, pero otra es diferente, tú que necesitas un telescopio, que es donde yo lo estoy haciendo, en el CNTO, que quizás muchas personas no saben que ahí pueden fabricar un telescopio a su manera y no tener que comprarlo afuera. Entonces puede ser que por la desconocimiento de la información es mucho menos el alcance que que es el observatorio. Algo así. Eso es correcto. un... Ahí usted ya Sí. nos está dando la parte descriptiva, ¿ves? Y Ah, llegaste a ok. esa conclusión con base a esa información. No, excelente. Entonces, claro, usted también Chévere. tomaría allí una fuente secundaria digital, que es la página web de la institución. Claro que sí. Ok. Ujú. Chévere, chévere, Entonces, gracias. eso, todo eso es lo que tienes que comentar allí, ¿ok? Vas a describir en Mm. esa fase. Ok. Bien, sin embargo, aquí tenemos básicamente como una guía de qué técnicas deberían utilizar y qué instrumentos de acuerdo al diseño de investigación, ¿ok? Cuando nosotros nos vamos a un diseño de investigación de campo, bien, o un diseño de investigación documental. En el caso de ustedes que van a escoger igual el proyecto, o bueno, de María, que me ha comentado que se Ujú. fue por proyecto Sí. factible, ¿sí? No hay Ujú. problema Sí. porque el proyecto factible también puede apoyarse de la misma etapa de campo, ¿ok? Ah, ok. Entonces, en el caso de María, ella puede utilizar técnicas como la observación, como la encuesta, como la entrevista, ¿ok? Entrevistas más que todo también. Entonces Ujú. usted escoge allí. O
O también puedes utilizar varias o las tres, como le explicaba yo en el Ah, caso mío ajá. de la ingeniería, ¿ok? Yo Sí, creo que utilicé las las tres las tres. puedo utilizar. Porque, por Ujú, ejemplo, la observación directa la utilizo yo en el proceso de diagnóstico. ¿Qué es observación directa ujú, o esta parte de observación? Pues cuando tú vas a la empresa y empiezas como de ahí o empiezas a observar y dices, mira, falta esto, solo hay tres trabajadores, solo hay cuatro. Yo lo utilicé en mi ujú, caso cuando hice el estudio de mercado para analizar la oferta, porque a mí me tocó visitar ujú. las cafeterías que están aquí en San Cristóbal para ver cómo eran, para ver con qué contaban y con base a eso hacer un estudio de la oferta. Entonces lo hice por observación, ¿ok? La Ujú. otra fase es la encuesta. Entonces ya es propiamente, ustedes diseñan el instrumento, que ahorita vamos a ver cuál sería, ¿verdad? Diseñan ese instrumento y es el que van a aplicar. La diferencia es que la encuesta la aplica la persona sin ayuda, ¿ok? O sin mediación. Usted simplemente entregó el instrumento y la persona la llena. Bien, ya sea en físico o también en digital, ¿no? Por supuesto, hoy en día generalmente utilizan eh, em, el formulario de Google por allí y envían encuestas. Bien. Ajá. Y eso es válido, no hay problema. Lo importante es eso, que la encuesta no genera un intermediario. Es decir, repito, usted se la envía a la persona, ella la responde y la regresa. Mientras que en la entrevista es distinto, ¿verdad? Porque en la entrevista usted es el moderador de ese proceso. Usted hace las preguntas, escucha las respuestas y va tomando nota. Bien. Profe, Ajá. ajá, por ejemplo, en mi caso, hice un diagnóstico, una observación en cuanto a la institución, de qué es lo que carece, cuáles son los servicios, todo eso. Ajá, la encuesta, pudiera practicar la encuesta hacia las personas, más que todo aquí en Mérida, porque está aquí en Mérida, sobre el conocimiento que tienen sobre este centro de ópticas Ujú. aquí. Y la entrevista sí la puedo hacer con sus trabajadores. Puede ser Sí, así pero fíjate algo también. No, está bien, pero fíjate algo. La entrevista se recomienda que no sea a gran cantidad de adentro. personas Ajá, porque eso te va a demorar mucho el proceso, ¿sí? Porque cada ajá. entrevista para poderla procesar lleva tiempo. Entonces se recomienda que máximo tú le apliques la entrevista a dos personas, ¿sí? Ah, bueno, ya las tengo. Ujú, Ujú, sí. que tú consideres que son como las indispensables. Yo le Bueno, el sugeriría que fuese, coordinador y ajá, el presidente de la empresa. eso, Me porque parece bien porque sí, por lo menos el presidente del SIDA, que es el que conoce todas las áreas del SIDA, y ujú. el coordinador del CNTO, que es el encargado de ese departamento. Exactamente, porque ellos te van a ayudar a tomar esas decisiones que vas a colocar en tu propuesta. ¿Ves? Ah, ok. Entonces, Chévere. excelente, no Sí. habría problema. Bien, bueno, sería eso por allí. Y en el diseño documental hablamos es de un análisis documental o de un análisis de contenido. Bien, igualmente aquí tenemos, en función de la técnica que podemos aplicar, pero me voy a ir a esto para hacerlo más cortico, porque de función de la técnica, el instrumento, ¿ven? Entonces, si ustedes van a utilizar la técnica de observación, pueden utilizar una lista de cotejo, pueden utilizar una Ujú. escala de estimación, una guía de observación o un registro anecdótico. Esos serían los instrumentos, ¿ven? Entonces, ojo, la técnica se llama observación, el instrumento Observación. se llama lista de cotejo, por ejemplo, o el instrumento se Ujú, llama escala de estimación, ¿ok? ujú. Bien, estos que dice asistida técnicamente no lo considero para sus trabajos porque va a otro aspecto. Sí, fíjense que es utilizando microscopios, balanzas, multímetros. Entonces, No. ustedes no lo van a utilizar. Em, si nos vamos hacia la encuesta, entonces el instrumento pudiese ser un cuestionario, que es lo que generalmente ustedes utilizan. ¿Ok? Encuesta y el instrumento, un cuestionario. Bien. Pudiese ser también, Profe, ajá, dígame. una pregunta. En el capítulo, por ejemplo, cuando yo estoy ya en esta parte de las técnicas y los instrumentos, yo lo que tengo es que decir cuáles son los que ¿Cuál voy a es? utilizar, Usted me va a decir, la técnica es pero su no le técnica. voy a dar la respuesta de una vez, ¿verdad? Por O sea, ahora porque eso no. será como que en el otro, en la otra En materia. el capítulo, sí, cuando ya tú haces el capítulo 4 que son los resultados, Ajá, allí empiezas a ajá. mostrar qué obtuviste de la observación, qué obtuviste de la encuesta, qué Ahí obtuviste. añado la encuesta, añado Correcto. la lista de Ujú. cotejo, Eso es añado todo correcto. eso. Ok, Sí. con usted simplemente hacer la Decirme cómo lo descripción, van a pues. hacer. Ujú. Ah, ¿Qué van a ok, utilizar? Hasta ahí chévere. llegamos. Ok. Ujú. Ok, entonces sería eso, ¿ven? Pueden utilizar técnicas sociométricas, entrevistas, técnicas de revisión documental, ¿ven? Y bueno, con eso estaríamos terminando. Les muestro aquí igualmente cómo sería entonces la estructura básica hasta ahora. Bien, podemos hacer un índice, me muestran una introducción, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y sus referencias bibliográficas y electrónicas. ¿Ok?
Por Y ahora las páginas preliminares no, de que todavía, sí. todavía. No, todavía no, Para que no menos me mal. esté, porque después me van a poner ahí en agradecimientos y entonces, ¿ve? No, Todavía pues no, no, todavía no. claro. No, Luciano también lo pone. claro, no, mentira, mentira. Pero bueno, eso sería, ¿ok? Básicamente. Y bueno, les dejo por aquí, como siempre, un pensamiento para terminar la materia y la clase, y nos dice que en la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo. ¿Ve? Eso también se los dejo de reflexión, porque fíjense que no, a veces llegamos a decir, mire, no sirve, o tú llegarás a decir, mire, la gente no conoce sobre el SIDA, pero para usted llegar Ujú, a eso, tuvo que haber hecho un proceso que fíjese todo lo que vas a tener que realizar. Entonces, generalmente eso es más importante que un resultado. O a veces, como les decía, ustedes hacen la factibilidad de algo y piensan que si les dio que no es factible, uy, no, eso me quedó mal. No, al contrario. Ese fue el resultado, pero el proceso que tú así hiciste para llegar a ese resultado es lo que vale, ¿ok? Entonces, bueno, me despido. profe, ¿le Ajá, puedo dígame. decir algo? Sí, ¿Le claro. puedo decir algo? Bueno, agradecida con sus enseñanzas, sus conocimientos y lo felicito porque es mi primer profesor de metodología que no me grita. Adiós. O sea, porque todos mis profesores de metodología son agresivos en el sentido de que, bueno, una experiencia traumática. Ah, no, no, no. No, esa no es la idea. No, es diferente porque primero el material de apoyo es muy bueno, uno tiene Ajá. esa guía. Ujú. Segundo, usted tiene como esa vocación de De explicar. explicar, con esa delicadeza, de dar ejemplo, entonces uno queda así como que esto no me pasaba antes. Bueno, no, excelente. Yo también estoy muy agradecido con ustedes porque entran a los encuentros, están al tanto y sobre todo que quieren seguir en este proceso y eso es de admirar, ¿ok? Porque estamos en una situación también muy compleja en donde yo entiendo que Sí. ustedes trabajan mucho, Ujú. bueno, y las circunstancias, pero están ahí formándose, aprendiendo y eso es de valorar también, ¿ok? Pero no nos pide el capítulo para mañana. Ah, sí, eso sí, eso sí. Entonces, bueno, un placer haber compartido con ustedes estos espacios. Bueno, profe, entonces quedamos pendientes. Hasta este sábado hay chance para entregar los Los Sí, tres capítulos los a todos capítulos, ujú, para yo y la revisarlo, próxima semana ponernos de acuerdo para para defender. las exposiciones. Correcto. Perfecto. Ujú. Entonces Bueno, nos podemos colocar de acuerdo con, por lo menos con Gaby, que ella tenga un chance para poder sí. conectarnos todas. Ujú, Ah, ujú, correcto, correcto, no hay problema, mucho Y mejor. Gaby, por Ujú. lo menos usted nos escribe, sí. mire, hoy tengo disposición. Entonces vamos a Eso. suponer, si no arranca usted, Bueno, arranco yo. Y así, bueno. Perfecto. después otro día, usted y así. No sé, Laura, qué de su vida. Creo que Bueno, está un nos poquito ponemos de ocupada, acuerdo pero no, se nosotros. ponen de Ujú, acuerdo, ajá, no hay sí. problema. Sí, Bueno, señor. Bueno, un Bueno, placer profe, haber muchísimas compartido con gracias. ustedes y Buen éxitos. Estamos en provecho, contacto. cuídense igual mucho. usted, chao, Buenas profe. Igualmente, tardes. Cuídese. chao.